Bueno, iniciamos el segundo bloque de nuestro congreso. Presento ahora al doctor Jorge Giangalli. Su propósito es reflexionar sobre la emergencia de discursos heterogéneos en la producción literaria, teatral y dancística en el Perú del Bicentenario. Una reseña de su currículum. El profesor Giangalli es profesor de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en letras modernas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y director de la revista educativa Horizonte de la Ciencia. Profesor Giangalli, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Fidelia, gracias por la invitación, también para poder ser parte de este evento y reflexionar sobre la crítica literaria, la crítica, en mi caso, la crítica desde las teatralidades, en especial desde las teatralidades vamos a ponerle el adjetivo subversivas, pero no con la connotación política quizás que tenga esta palabra. Primero reflexionar sobre este término, pero permítanme, envié unas diapositivas y me gustaría saber si es que podría compartirlas, ¿ya? Ustedes me confirman, por favor, si es que se está visualizando. Se ve. Okay. Perfecto, muchas gracias. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, aquí he hecho algunas mezclas de algunos términos que probablemente no son familiares, ¿no? Como el de imaginar comunidades, que tiene que ver con esta propuesta de Benedict Anderson sobre cómo se conformaron la sociedad norteamericana principalmente, pero y cómo se imaginaron las élites la construcción de sus sociedades. También el concepto de escenarios, por el sentido de escena, de territorio, de lugar de representación. Y finalmente un concepto que hemos ido trabajando en estos últimos años, que es subversivos, con este guión que tiene que recoge de algún modo una revisión filológica de la palabra que voy a explicar a continuación, ¿no? Bueno, también señalar aquí en el gráfico es una danza que se manifiesta aquí en el Valle del Mantaro, de donde yo me ubico. Es una danza al mismo tiempo una estampa que recrea un acto de adoración, pero también es la representación de este poblador de color. Como ustedes ven en la foto, dos niños no tienen la máscara, uno solo de ellos lo tiene. Es se denomina esta danza, son un conjunto de negrerías, pero que en los últimos años se ha ido desenmascarando, proceso que yo le denomino como desafricanización. Bueno, de eso no voy a hablar en esta oportunidad, pero se trata de un lenguaje, una expresión desde territorios menores, un poco tomando el concepto de literatura menor de Guattari y Deleuze. Paso un poco al tema del verso. Bueno, hice una pequeña revisión del término verso. En primer lugar, creo que para todos nosotros es muy conocido que el vocablo se encuentra en el texto de Aristóteles, en la poética, ya en el campo griego, ¿no? Y que tiene que ver con metró, el metró o el verso en su traducción. Sin embargo, también encontré que en la Grecia había otro vocablo, en la Grecia antigua había otro vocablo que también se utilizaba para calificar a lo que hoy conocemos como verso, o a lo que Aristóteles tradujo, no tradujo, sino incorporó en su poética metró.
que era el término estichos, que también tiene la misma connotación. En traducción sería fila o línea, en tanto metro medida, ¿no? O medida de esta línea. Lo interesante de esta revisión es que el vocablo estichos o esticos tenía que ver con, ya en lenguaje coloquial, con los conjuros o las maldiciones. Entonces, digamos que cuando alguien se expresaba una maldición, lo hacía en esticos y no en metro. Y esto supongo que a Aristóteles no le supo, no le plació, y él consigna en la poética metro, ¿no? El verso, no aquel texto, no aquel discurso que se prolonga, sino aquel discurso que se entrecorta, que se mide. Bueno, esa es una primera revisión. Luego fui ya cuando en el ámbito latino, el vers o el vert, que son las raíces de esta palabra, tiene que ver también con el versus. Este versus que se utilizó durante mucho tiempo implicaba de igual manera que el metro o el esticus, ¿no? Una línea, trazar una línea. La diferencia en el campo latino es que esta línea, este trazo podía retornaba, ¿no? Entonces, lo cual implica que hay la posibilidad de que el discurso o el texto retorne a un campo de origen, a un campo de significación, o a un campo de lectura, o en el caso del teatro, a un campo de representación, ¿no? Bueno, ya más adelante encuentro también que el verso fue asimilado en la jerga jurídica inglesa, y ahí se utiliza con una acepción que es muy interesante, que es versus, que normalmente implica confrontación, implica desaveniencia, implica choque o reto, ¿no? Y esto me interesó, ¿no? Y cómo esta palabra, sí, que inicialmente, repito, tiene que ver con trazar una línea, formar o realizar un trazo, implica al mismo tiempo la posibilidad, ahora contemporáneamente, a partir de este sentido que se le da en la jerga jurídica inglesa, la posibilidad de confrontar. Y es que así como en el tiempo de Aristóteles se tenía el metro y se tenía también el esticos como formas para denominar los trazos, la línea, solo que una de estas era medida y la otra más bien se prolongaba, implica al mismo tiempo, por lo menos en esta pequeña revisión, dos formas de caracterizar el trazo, ¿no? Dos formas de establecer el trazo, dos formas de emplear un vocablo para reflejar la misma acción. En ese sentido, considero que hay ante un verso, voy a ir a un término más, se va generando un sinnúmero de significantes que se van adhiriendo a él. Entre ellos, por ejemplo, tenemos perverso, reverso, conversión, y uno de los significantes más potentes, creo que ha tenido, mejor dicho, en el siglo XX es el universo, ¿no? La idea de generación de universales de carácter moral, universales de carácter lingüístico y demás, ¿no? Que a partir de Ferdinand de Saussure podemos entender esta gestación de universales que se han ido confrontando al menos durante todo el siglo XX, ¿no? Esta confrontación de los universales me ha llevado a mí a plantear
¿sí? Que existe una pluralidad de discursos, una pluralidad de, ahora empleo, versiones. Este universo que creíamos único, que creíamos ordenador y demás, hoy sabemos que a partir de los conceptos de hegemonía o de estructuración de hegemonía, es que implicaba de algún modo un parámetro, un modo de ver y de entender la realidad, lo cual constituía obviamente un universal. Estos universales que han ido rigiendo nuestra forma de entender la literatura, que nos han ido dando pautas, por ejemplo, para estructurar las formas literarias, las formas discursivas, pero al mismo tiempo también nos implican a pensar en un universo de forma de representación, ¿no? Y sin embargo, les decía que si lo pensamos desde la pluralidad, nos vamos a dar cuenta que existen lo que también Grossfogel denomina como una pluriversalidad, un conjunto de pluriversos que están ahí en la realidad in situ, ¿no? Pero que ya en materia educativa, en materia de proceso de sistematización, generalmente lo que prevalecen son estas únicas formas de construir versiones, universos, que es lo que prevalece y que es que la escuela muchas veces no tiene la oportunidad de confrontarla, ¿no? Y plantea a los estudiantes únicos modos de construir versiones de sí mismos, versiones de la realidad y demás, pero encuadrados en este universal. Sin embargo, repito, hay la posibilidad de pensar también que existe múltiples versos. Hace un momento se nos hablaba de este concepto múltiples o polilogías, de este sentido de lógicas diferentes, lo que de algún modo Buenaventura de Sousa denominaría como una especie de ecosistema de saberes, ecosistema de versiones, pero que entre los cuales solo prevalece uno de ellos, que es este universal, ¿no? Por lo general, universal, europeo, blanco, y desde lo heterosexual, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en esta posibilidad de generación y al mismo tiempo de una realidad pluriversal, una realidad en la que los versos están, estas versiones están a flor de piel, ¿en qué condiciones están? ¿No? Y ahí es donde recojo un poco los planteamientos, permítanme un momento, que nos dan Laclau, Ernesto Laclau, sobre este concepto de significantes hegemónicos, ¿no? Significantes que de algún modo van a prevalecer sobre los otros significantes, sobre las otras versiones. Y bueno, en el caso de, permítanme un momento, Ernesto Laclau nos plantea esta prevalencia del significante por encima de los otros a partir de una estrategia de construcción de hegemonía. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe hablan en este texto de hegemonía y estrategia cómo es que se van construyendo significantes y muchos de estos son absorbidos por un significante hegemónico y este es el que prevalece. Bueno, ante esta forma de construcción de la hegemonía, yo observaba un poco lo que sucedía principalmente en mi entorno escénico de artes escénicas, ¿no? En el que significa esta construcción de hegemonía que ya tiene sus 200 años, se hizo desde un universal, el universal peruano.
pero el peruano no era entendido en su pluralidad. Lo peruano es entendido entre el blanco criollo que logra el proceso de independencia hace 200 años y que los demás empiezan ahora a construir sus identidades a partir de esta supremacía, ¿no? Entonces, este criollo, este sujeto criollo apoyado por las otras fuerzas, llega al poder y logra el proceso de independencia, va a construir su proceso de hegemonía y los demás significantes, las demás versiones, van a estar ahí, por un lado, o bien subyugadas, o bien en condición de subalternidad, o en condición de silenciadas, ¿no? Entonces, esto no va a tener mucha modificación en los primeros 100 años. En los primeros 100 años, aunque ahí peco un poco en la data, en la fecha, porque ya a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, se empiezan a cuestionar algunos elementos, sobre todo a partir de la Guerra del Pacífico, los resultados de la Guerra del Pacífico, que fue la pérdida del Perú ante Chile, ¿no? A partir de ahí, Manuel González Prada empieza a formularse, ¿no? ¿Por qué perdimos? Empieza a hacer un ensayo, ¿no? Y en la propuesta de Manuel González Prada se pierde porque justamente se había construido un Perú o lo peruano a partir de no mirar lo que estaba en los Andes, no mirar la parte andina. Y eso es lo que él va a cuestionar, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso que aquí denominamos como indigenismo, indianismo, luego indianismo, y que se va a prolongar prácticamente todo el siglo XX y de algún modo prevalece todavía hasta nuestros años, y los escritores han ido configurando esta confrontación entre el universal de lo peruano frente a las otras versiones de lo peruano, ¿no? Entonces, estas otras versiones de lo peruano es lo que yo denomino están en modo sub, porque no tienen hegemonía, no tienen prevalencia. En ese sentido, estas otras versiones están ahí para enrostrar, para reclamar, para denunciar justamente el silenciamiento, denunciar la apropiación, denunciar o simplemente están ahí para perturbar, una especie de piedra en el zapato, ¿no? Están en estas condiciones de subalternidad que provocan que el grupo o el discurso hegemónico se vea incompleto, ¿no? Y por lo tanto en la posibilidad de revisión constante, una revisión desde este modo sub, que de algún modo León Portilla en México le denominó esta versión de los vencidos, ¿no? En el caso de León Portilla recurrió, por ejemplo, a los códices aztecas y desde ahí a los poemas también aztecas, reconstruyó la versión de los vencidos en el caso de esta confrontación entre la hegemonía hispana y la subalternidad de la cultura azteca maya. En modo similar, propongo o planteo que existen estas ahí, pero que se necesitan revisarlas y ver cómo es que estas confrontan, perturban o afectan las construcciones hegemónicas de lo nacional, que en el caso nuestro es lo nacional representado por lo peruano y que ya les he mencionado que es un universal de lo peruano, ¿no? Desde la mirada del criollo. Bueno, en ese sentido hay algunas categorías en los sub, que están en este modo sub, que están en este modo que muchas veces son desplegadas a un segundo orden,
por ejemplo, cuando se habla del juvenil, frente a la otra que no es literatura infantil y juvenil, al otro universal, ¿no? Al otro que es más hegemónico, obviamente no se le pone literatura adulta, simplemente es literatura, pero hay estas otras manifestaciones que por tipificarlas, por ubicarlas en algún estante del librero, se le pone como literatura infantil y juvenil. Y con eso hay de algún modo una forma de disminuir, de rebajar, de atenuar el impacto que podría tener la literatura infantil y juvenil, ¿no? La otra categoría que también es interesante analizarla es el de literaturas regionales, locales o provincianas, para diferenciarlas de la literatura metropolitana, que es un poco lo que se logra con esta hegemonía, en el caso, les decía, en el caso peruano, cuando se suele hablar de literatura peruana, por lo general es aquella que se produce en la capital. Pese a que hay un conjunto de producción, un sinnúmero de producción en las provincias, pero usualmente, por ejemplo, este año ustedes sepan que la Feria de Guadalajara les rinde homenaje a la literatura peruana, y es interesante cómo para participar en la feria, el conjunto de escritores, el bloque de escritores que va a viajar es un bloque limeño, es un bloque capitalino. Por ahí han escogido uno o hasta dos escritores de provincias supuestamente representativos, pero de esa manera ellos están yendo en representación para representar lo peruano, ¿no? Pese, les decía que hay cambios, que hay importantes aportes o significativos aportes en la literatura de provincia. Por ejemplo, solamente para mencionar, en el tema de vanguardia literaria, cuando hablamos en el Perú, la vanguardia literaria no surge en Lima, la vanguardia literaria surge en tres localidades básicas que son de provincia, ¿no? En la zona de sur, en Puno, en la zona centro, que es Huancayo, y en la zona norte, que es Trujillo. César Vallejo, nuestro máximo poeta, no es limeño, sino es trujillano, ¿no? Y porque eran tres sectores bastante cosmopolitas, pero que, repito, ya cuando hablamos de literatura peruana, lamentablemente se circunscribe en lo que se produce en Lima. Y las demás, la literatura regional, etcétera, pasan en este modo sub, ¿no? Pero también tenemos esta literatura oral, étnica o folclórica, que son otras formas de catalogar estas versiones en modo sub, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos abundante literatura oral en nuestras distintas culturas, literatura quechua, literatura aymara, literatura nomachigenga, shipiba, etc., que no son abordadas muchas veces desde en la academia y demás, porque están bajo este rótulo de literatura étnica como literatura menor, ¿no? Incluida la literatura folclórica, que es un poco el campo último que he estado analizando en estos últimos años. Y bueno, sin embargo, les decía que estas formas de catalogar versiones menores o de considerar las versiones menores o no representativas o no significativas en el concepto universal de lo peruano, para el caso de esta ponencia, se ha visto también confrontada. Ya, en el caso de Darío Fo, por ejemplo, él hace un análisis del teatro bufo, del misterio bufo, de cómo a pesar de que en la época del misterio, en la época feudal se tienen estas literaturas hegemónicas que tienen que ver con los misterios, con las confesiones, él señala que existe una literatura bufa, un misterio bufo que prevalece en los entornos populares, ¿no? De manera similar en la Inglaterra de los patafísicos, en el teatro de revista mexicano, en el teatro de cabaret, en el teatro
drag queen, drag queen que se va a de algún modo difundir todo el siglo XX de manera subterfugia o en modo subterráneo, y también tenemos en el caso mexicano, este performance de los mushes, que ellos mismos se autodenominan como el tercer sexo, que también está este sentido performático como alteraciones. Por ejemplo, si a algún mexicano le podríamos decir, oye, ¿te identificas con los mushes? Obviamente, probablemente va a decir que no, porque están en modo sub. Uno no se puede identificar con los que están en condición de subalternidad, ¿no? Otras variantes, otras subversiones en las artes escénicas tendrían que ver, por ejemplo, con los cómicos ambulantes o los llamados cómicos callejeros, que toman un parque y que, bueno, ahí realizan sus expresiones teatrales, algunas obviamente con mucha morbosidad, con un lenguaje inapropiado o groserías, etcétera. Pero que en muchos de estos construyen una mirada alterna o diferente frente a la construcción o a la imaginación, al imaginario hegemónico. Últimamente he estado viendo también entre los tiktokeros muchos que debido a la pandemia, como bien sabemos, cómicos ambulantes que han asumido el TikTok como pantalla, plataforma de representación de sus propuestas, ¿no? Las escenificaciones populares son otro de los elementos que están creciendo. Se tienen escenificaciones de batallas, frente, por ejemplo, estas batallas al discurso en papel, al discurso, al texto, ¿no? Por lo general, digamos, en una ceremonia cívica, el formato que prevalece, que tiene mayor, entre comillas, dignidad, mayor resonancia, es el discurso, ¿no? Ya sea el discurso presidencial, el discurso del alcalde, etcétera, o en el caso de estas batallas, la remembranza discursiva que se lee, ¿no? Frente a ello se generan escenificaciones que van resignificando al mismo tiempo los distintos lugares de representación. Aquí se tiene en el Valle de Mantaro muchísima representación de Semana Santa. Hay desde las iglesias evangélicas hasta las iglesias católicas que han empezado en estos últimos años a asumir un modo de representación en Semana Santa, ¿no? Y las estampas folclóricas, que también tienen que ver con estas versiones en carácter subversivo a las artes escénicas, digamos, que forman parte del canon de lo que se podría denominar como teatro peruano, ¿no? El teatro peruano, en ese sentido también, por ejemplo, podríamos hablar de qué teatro o de qué teatros peruanos hablamos, ¿no? Obviamente hay un teatro desde la Amazonía, hay un teatro que se propone desde el corredor minero, hay un teatro peruano que se propone en las ciudades. Sin embargo, cuando buscamos en Google u otras plataformas de teatro peruano, por lo general va a aparecer 2 o 3 grupos hegemónicos, ¿no? Yuyachcani, Cuatro Tablas, y por ahí algún otro grupo más, los nombres emblemáticos y casi todos capitalinos, ¿no? Que era un poco lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿no? Pero no se habla de estas representaciones o de estas artes escénicas folclóricas, que es un poco a lo que voy a ir a continuación. Bueno, ahí en la imagen estoy con un colega mushe, o una colega mushe, dependiendo, ¿sí? Justamente en México, esta autodefinición del tercer sexo o del tercer género que ellos tienen, ¿no? Y bueno, ya en la parte superior tenemos algo que de algún modo desestabiliza la construcción de la hegemonía, porque quien está ahí dirigiendo el batallón es un batallón, se denominan rabonas, es una mariscala. En toda la historia peruana militar, ¿sí? De las fuerzas militares, nunca se ha tenido a una mujer como con el grado máximo.
Sin embargo, en el imaginario popular sí es posible, sí es viable tener y contar con una mariscala, ¿no? Esta es una representación que se realiza con mucha peruanidad y se realiza interesante, la fecha también, por si es que les interesa, es en Semana Santa. En Semana Santa, un desfile militar al estilo, obviamente, de corte popular, en Semana Santa, ¿no? Bueno, desde el hecho de afectar una festividad tan sacra, considerada para el pueblo judeocristiano principalmente, ya es subversivo, ¿no? Pero lo que quiero destacar ahí es esta figura de la mariscala, ¿no? Como la que dirige el batallón, ¿no? Que va a continuar. En la parte inferior es interesante cómo aquí también existe una danza que se denominan aukish. Aukish, pero es en carácter masculino, quiere decir los viejos. Sin embargo, en los últimos años, por un carácter económico, por un carácter de reivindicación, son las mujeres las que están bailando de aukish, ¿no? Ellas están representando este carácter masculino. Es más, se hace, como se nota quizás ahí en el polo o la playera, dice, ¿no? Asociación Cultural Las Tigresas. Es muy provocador que mujeres estén representando a varones en una danza en un entorno, perdón, muy machista, por ejemplo, como es el nuestro, ¿no? Desde la comicidad también se afecta. Perfecto. Perdón que lo interrumpa, le quedan 2 minutos para pasar a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Aquí tenemos desde la comicidad también cómo se va afectando. Son dos imágenes que les presento. Aquí en la parte de la infraestructura, cómo se va resignificando. Son 2 escenas de Semana Santa y el pueblo, cómo es resignificado las viviendas, ¿no? Por ejemplo, el municipio, cómo sirve de lugar para el enjuiciamiento de Jesús en esta festividad, en esta significación de la Semana Santa. Bueno, termino con la carnavalización y parodia, que es otro de los elementos que ha surgido a partir de 1970 aproximadamente en esta danza que se denomina Los Camiles de Miluchaca, ¿no? Se parodia todo. Toda la festividad es una parodia, desde la entonación muy digamos, del himno nacional, ¿no? Que está en el margen derecho de la pantalla, ¿no? Esta parodización de lo cívico desde la representación popular en modo sur. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con esta imagen les dejo y a las preguntas que hubiera. Gracias, Fidel. Pasamos, que estoy viendo que el acceso al chat parece que está cerrado, no sé, invito a hacer preguntas con la mano. Sin duda, estos discursos de la subalternidad son tremendamente necesarios ya que pasen a lo hegemónico. Muchas gracias, el profesor Jorge Yangali. Parece que desea hacer una pregunta, Alejandro Pérez. Muchas gracias, lo escuché con mucha atención, pero en realidad no, digamos, estoy recién digiriéndolo, no había absoluto. Sí, claro, sí. No puedo leer preguntas en el chat, dice temporalmente. No tiene acceso, así que si hay alguien que está levantando. René Castro, sí. Ya. René Castro, pase. Sí, con respecto a lo que habló sobre la literatura oral, étnica y folclórica. Yo entiendo de que en esa parte, en las partes rurales del Perú o hacia la cordillera del Perú, está hay mucha literatura, diría yo, con respecto, o mucha escritura, con respecto a los nombres, o sea, a los huaynos, todas esas melodías que cantan allá, y eso es literatura para mí, ¿cierto? Es muy importante eso que en el Perú todavía se conserva, ¿ya?
Eso nomás. Gracias, René. Sí, efectivamente, sí. René. Sí, efectivamente, hay muchísima literatura oral igual, ¿no? Que no necesariamente se manifiesta en el modo hegemónico de la escritura y el formato libro o el formato poemario, ¿no? Que están ahí, por ejemplo, hay poesía quechua, poesía que se realiza muy cerca a la región, en Huancavelica, en Huayno, en quechua, en estas melodías, y eso es literatura, solo que estamos de algún modo, nos hemos ido parametrando a entender la literatura en el formato escrito, ¿no? Efectivamente, pero en la oralidad hay abundante. Y necesitamos de algún modo de herramientas que nos permitan su análisis y su incorporación, si es factible, en nuestros cánones de literatura peruana en ese concepto. Perdón, otra vez, y en las ciudades están los valses criollos están en las ciudades, que también es literatura para mí, ¿cierto? Perfecto, sí. Están los valses. Hay algo interesante que un poco me gustaría reflexionar sobre lo que ha acontecido en el último cambio o sucesión de gobierno. Si lo ponen ahí en YouTube lo van a poder ver, ¿no? Hubo una parada militar y en la parada, por primera vez en estos 200 años, se cantó el himno nacional en español, en quechua, en ayánica. Determinadas porciones del himno, ¿no? Lo cual de algún modo me invita a reflexionar qué sucedería cuando estas versiones empiezan a tomar el poder, que es una pregunta que ahorita todavía no lo resuelvo, que estoy pensando en ello, ¿no? ¿Qué sucedió en Bolivia? Me gustaría saber, por ejemplo, qué sucedió en Bolivia, ¿no? Y cómo estos discursos subalternos también empezaron a tener presencia y a empezar a construir estos imaginarios de lo boliviano, ¿no? Y en el caso peruano estamos iniciando un nuevo gobierno y en esa construcción también, ¿no? Y efectivamente el caso de los valses, ya habíamos mencionado los huaynos, las morenadas, que tienen que ver con este sentido de literaturas que deberían de incorporarse también, ¿no? Perdón, lo bueno del Perú es que ellos enseñan la lengua ayánica, por ejemplo, para lo que es al norte del Perú, o bien el quechua hacia el sur del Perú, hacia el centro del Perú. Eso es importante porque ellos, muchos millones de personas hablan quechua y también ayánica, ¿cierto? Así es, pero se está enseñando recién, se está incorporando progresivamente, ¿no? No forma parte, digamos, de una propuesta educativa, ¿no? No, por supuesto que no, pero por lo menos ahora están enseñando eso. Sí, efectivamente. En los colegios bilingües se está dando impulso bastante a proyectos interculturales, y esto implica al mismo tiempo proyectos de bilingüismo en las escuelas, ¿no? Hace 3 años inició con mucha fuerza el proyecto de ingresar las lenguas originarias a las escuelas urbanas. ¿Por qué? Porque el proyecto inicial, que nace en el año 70, era enseñar en su idioma original solo a las poblaciones que tenían población étnica, ¿no? O a los grupos étnicos. Hoy, repito, hace unos 3 años atrás, ha iniciado un proyecto diferente, por varios factores. Uno de ellos tiene que ver con un factor conceptual, que es el factor de decolonialidad, ¿no? Si de algún modo se está procurando que ambos grupos, tanto el nativo de la comunidad y el colono, puedan aprender una lengua original. Bien. Es un proyecto que está recién. Sí, Fidel.
Gracias. Gracias, René. Voy a leer acá del señor Eduardo Ignacio. Dice, muy interesante lo mencionado por el profesor Jorge Giangalli. Las subversiones dentro del proceso creativo, diría yo. Es esencial. Ahora, un aspecto a considerar es cómo lograr la autosubversión. Y con esto ya terminamos, profesor. Gracias. Sí, creo que con el concepto que hace un momento les vertía, ¿no? La posibilidad de entender que somos producto de varias culturas y asimilarnos en esa multiculturalidad de la cual procedemos, ¿no? León Portilla contribuyó mucho en los años 50 en la ciudad, en el entorno mexicano, justamente a partir de identificar que no es solamente una mexicanidad desde lo indígena o una mexicanidad desde lo hispano, sino es una mexicanidad, en el caso mexicano, a partir de León Portilla, de una hibridación. Creo que en el caso peruano se señaló hace poco y se recordó a Ortiz, ¿no? Este concepto de heterogeneidad de la cual nosotros nos construimos. Lo peruano, en el caso de lo peruano, los peruanos se tienen que construir desde esta pluralidad. No se puede seguir construyendo desde un discurso único y hegemónico, ¿no? Y eso implica representarnos y tratar de entendernos también desde esa pluralidad, esa autosubversión desde la pluralidad de la que nosotros procedemos. Gracias. Bien, gracias. Gracias, profesor Jorge. Un gusto tenerlo con nosotros. Espero que nuevamente nos reencontremos en un congreso.